Hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Espero que todo bien. Sí, todo bien. Ya esperando el fin de semana. Sí, profe. Como alguien alguna vez dijo, el cuerpo lo siente. Bueno, estamos tratando de terminar, habíamos hace unos 15 días, por lo menos con mi parte, comenzando con la unidad 7, de la cual, de acuerdo a lo que me dijo la doctora Pereira, ya se había visto proceso sumario, proceso sumarísimo, procesos especiales y procesos colectivos. Y conmigo habíamos visto los puntos 1, 2 y 3, aunque hay 2, 3 en esta bolilla, un error tipográfico. Tenemos que tratar de terminar un poco en grandes rasgos proceso de conocimiento. ¿Puede ser? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Alguna crítica? ¿Algún elogio? Nada. Bueno, este viernes va a ser difícil. Pero bueno, yo les comento que a las 14:30 yo ya me voy a tener que retirar, porque ustedes deben saber que hoy a las 15 horas se reúne el Consejo Académico de nuestra facultad, consejo académico que yo integro en calidad de consejero académico por el claustro docente, de acuerdo a las últimas elecciones, y se va a elegir el nuevo decano y la nueva vicedecana, por un periodo de 4 años. Aquellos que son cursantes de elementos, en teoría general no se ve, pero en elementos sí se ve estatuto de la universidad y dentro de estatuto también se ve la facultad. Los 4 claustros que integran el gobierno de la facultad, docentes, graduados, estudiantes y personal no docente. Hay elecciones cada 2 años para consejeros académicos y cada 4 los consejeros académicos elegidos de los distintos claustros eligen decano. En este momento, o el 31 de este mes, el 30 de noviembre, va a terminar sus funciones como decana la doctora Ortega, vicedecana la doctora Berardo,
y va a comenzar un nuevo periodo. Todos creemos que va a ser elegido el señor Guillermo Lorenzo, el doctor Guillermo Lorenzo, y como vicedecana la doctora Herrera, Marina Herrera. ¿Estamos? Simplemente información. A las 3 comienza esa sesión, entonces yo a las 14:30 voy a retirarme. Información general nada más, información para ustedes. Empecemos con la bolilla que estábamos viendo. Recordamos la 7 de clasificación de procesos. Después de un concepto general que habíamos visto, procesos de conocimiento, habíamos tratado de dar algunas diferencias que ya ahora a ustedes, por supuesto, las tienen muy más claras entre procesos de conocimiento, procesos de ejecución. Recordamos que el proceso de conocimiento, a su vez, es aquel que se parte de una falta de certeza como característica fundamental, circunstancias que es diametralmente opuesta cuando hablamos procesos de ejecución, porque en esto se parte de una certeza. Entonces, todo aquello de lo que hablamos del proceso de conocimiento no se puede aplicar en los procesos de ejecución o en otros. Los procesos de ejecución, que sabemos que se dividen en 3, lo encontramos 319, 320, 321 y 322 en el CPC, donde el 19 da un aspecto general de los ordinarios, donde el 320 determina, precisa, pormenoriza, enumera, describe cuáles van a ser los de conocimiento sumario. Y por último tenemos el 321 y 322, del cual sacamos el concepto de proceso sumarísimo. Si quisiéramos ubicarlos estos en el código para un mejor entendimiento, tenemos que en el 330 comienza el proceso ordinario, en el 484 el sumario y en el 496 el sumarísimo. Artículos que simplemente les facilito para facilitar su estudio. Nadie les va a pedir artículos de memoria. ¿Estamos de acuerdo? Siguiendo con el programa, habíamos arrancado con el ordinario fundamentalmente, que era el proceso donde más se desarrollaba toda una actividad probatoria, el ordinario. Y en el 330 teníamos los requisitos en forma detallada, puntual, pormenorizada, los requisitos para realizar una demanda. Recuerden fundamentalmente que ahí hay 6 incisos y una parte final. En la parte final tenemos el 7º requisito. No olviden, el que habla de la cuantía económica. Uno puede iniciar un proceso persiguiendo una cuantía económica, es decir, 100 pesos. Pero yo también puedo iniciar un proceso que no tenga cuantía económica. Este proceso puede referirse a una nulidad de un acto jurídico, una nulidad de una escritura. Entonces ahí no hay monto, estoy persiguiendo la nulidad. Pero en todo proceso que se persiga la cuantía económica, esta última parte del 330 nos indica concretamente que tiene que estar descrita, enumerada, señalada. Yo persigo 100 pesos más intereses y costas. Y que solamente se admite la excepción de que no tenga monto por las 2 causales que señala el 330
párrafo final. ¿Está? Cosas, hechos, detalles que seguramente les puede tocar en el oral. De ahí viene que antes de charlar de lo que es motivo de la clase de hoy, estamos haciendo como un pequeño repaso, remarcando aquellos puntos fundamentales y que normalmente van a definir un examen. Requisitos de la demanda y el párrafo final que habla de monto. Habíamos hablado del traslado de la demanda, de la oposición de excepciones, como actitudes que podía adoptar el demandado una vez notificada la demanda. Sabemos bien que una vez que iniciamos la demanda, suprimimos en esta charla, porque ya lo dijimos, la mediación en los casos que fuere obligatoria. Recuerde que la mediación no es obligatoria en todos los procesos, solamente en lo que prescribe la ley de mediación. Entonces, agotada la mediación, ustedes mañana, como operadores del jurídicos, como abogados, tendrán que iniciar la demanda. Para esto tenemos que determinar concretamente qué tipo de demanda vamos a iniciar dentro de los de conocimiento, y de ahí volvemos al 319, 320, 321 y 322. Iniciada esta demanda, Receptoría General de Expedientes lo eleva al juez que ha sido sorteado en razón de la competencia por turno, y luego de un análisis somero, evitando que haya errores graves en esta presentación, el órgano jurisdiccional no hace un análisis pormenorizado de la demanda, sino que hace un análisis de los requisitos que componen esta demanda, ya sea impositivos, fiscales, documentación, firma, etc. Aquellos requisitos que podemos llamarlos formales o impositivos. Inmediatamente da traslado de la demanda al demandado. Y ya sabemos que de acuerdo al tipo de proceso de conocimiento va a ser por un plazo distinto. El ordinario es de 15, el sumario es de 10 y el sumarísimo es de 5 días. Y también recordamos como regla general que los plazos comienzan a correr a partir del día subsiguiente al de la notificación, que los plazos procesales siempre se corresponden a los días hábiles, no se cuenta sábado, domingo, feria, asueto, etcétera, etcétera, y que existe un plazo de gracia, que son las 4 primeras horas del día subsiguiente al del vencimiento, y que existe también un plazo por distancia, que refiere a un día por cada 200 kilómetros o distancia superior a 100. Es decir, que si yo notifico a un demandado que vive en la ciudad autónoma de Buenos Aires y sé que está a 410 kilómetros, voy a saber que el demandado va a tener la posibilidad, el derecho de contestar la demanda el día 17. Son 15 en la ordinaria, más 2 por distancia, son 17. Y hasta lo puede hacer válidamente el día 18 en las 4 primeras horas. Estamos recordando que una vez notificado el demandado puede tomar distintas actitudes procesales: contestar la demanda, reconvenir, oponer excepciones, por un lado, allanarse o no contestar la demanda, lo que podría implicar, si esto no es a pedido de parte, lo que conocemos como la rebeldía o contumacia. Estamos recordando, refrescando, reiterando conceptos, así completamos en debida forma la unidad 7.
y que si el demandado podía optar contestar la demanda, reconvenir y oponer excepciones, en un mismo acto lo tenía que hacer, porque también por principio de preclusión no es que puede contestar la demanda el día 5, oponer excepciones el día 10 y reconvenir el día 15. No. El principio de preclusión procesal, lo vemos en principio, nos enseña que todo hay que hacerlo en un mismo acto. Si bien yo tengo hasta 15 días y puedo hacerlo todo el día 2, pero todo, porque si no a partir de ahí me precluyó la posibilidad de que pueda hacer algún acto procesal posterior. Por eso generalmente los abogados contestamos nuestros traslados, nuestras presentaciones, nuestras defensas, siempre el último día, porque en el medio puede aparecer algo. Puede ser que de la lectura uno reconozca un error, se toma un día para meditar las cosas, porque si yo lo quiero hacer en forma anticipada y sin la reflexión debida, puede ser que lo haga el día 5 y advierta que me equivoqué, y advierta otras circunstancias que no conocía el día 5 y que ya no las podré presentar más. Como acotaciones a lo que todos ustedes ya saben. También, y dentro de la bolilla tenemos que una vez contestada la demanda, o puesto excepciones, o reconvenido, y si es estos dos últimos supuestos, reconvención y oposición de excepciones, ¿qué va a hacer el juez? Cumpliendo principios procesales, principios constitucionales de debida defensa en juicio, escuchar las dos campanas, diríamos, de la reconvención traslado al reconvenido por el plazo de 10 días, de las excepciones traslado al excepcionado por el plazo de 5 días. Normalmente, como principio general, el juez durante el transcurso del proceso no resuelve nada, va legitimando, va comprobando que este proceso se lleve de acuerdo a las normas que estamos aprendiendo, es decir, las normas de procedimiento. Ahora bien, contestada solamente la demanda, o vencido o contestado la reconvención o las excepciones, se agotaría la etapa introductoria. Todo proceso tiene por lo menos 4 etapas: introductoria, probatoria, decisoria y recursiva. La introductoria es demanda y contestación, o demanda, contestación, reconvención, oponer excepciones y su traslado correspondiente. Al vencimiento de esta primera etapa introductoria, el juez va a analizar si hay hechos controvertidos y conducentes. Es decir, si el actor dijo A y el demandado no dijo, tiene razón la A, dijo B, en términos jurídicos tenemos hechos. Recuerde que siempre la contradicción refiere a los hechos, porque si fuera el derecho que fuere contradictorio, no habría etapa probatoria, porque el derecho lo sabe el juez. Por eso es un perito en normas jurídicas. ¿Cuándo existe la apertura a prueba o el periodo probatorio? Cuando existen hechos.
contradictorios y conducentes. Es decir, si estamos discutiendo el sexo de los ángeles, no hay hechos conducentes. Los hechos conducentes son los que conducen a la solución del litigio. Y si estamos discutiendo quién tiene la responsabilidad del choque, del siniestro de autos, que discutamos el sexo de los ángeles, no es un hecho que conduce a la solución del litigio procesal. Entonces, para esta segunda etapa, tienen que existir hechos contradictorios y conducentes. Dependiendo del tipo de proceso, esta segunda etapa será por hasta 40 días, si fuere ordinario, por 30 días, si fuere sumario, y por 10 o 15 días, si fuese sumarísimo. El ordinario tiene una característica especial con respecto al ordinario, al sumario y al sumarísimo. En el ordinario, conjuntamente con la demanda y a su vez con la contestación, únicamente se acompaña la prueba documental. No se ofrece, se acompaña. En la bolilla prueba uno ve que hay 6 medios de prueba, de los cuales uno de esos 6 es la prueba documental. Y estamos refiriéndonos a la prueba documental, a un boleto de compraventa, a un pasaje aéreo, a una fotografía, a una carta documento, todos estos que reflejan en papel determinada circunstancia humana. Entonces, en el ordinario siempre se acompaña con la demanda o con la contestación la prueba documental. En el sumario y sumarísimo, con la demanda o contestación se acompaña la documental y se ofrecen los restantes medios de prueba. Y se ofrecen testigos. Señor juez, vengo a ofrecer la declaración de tantos testigos. En el ordinario se permite hasta 12, en el sumario 5, en el sumarísimo 3. Vengo a ofrecer la declaración testimonial de Carlitos Pérez, argentino, mayor de edad, casado, empleado, domiciliado en Quitilipi 453. Ofrezco la prueba de absolución de posiciones. Vengo a solicitar que se cite a la parte demandada para que en la fecha que vuestra señoría fije absuelva posiciones. Vengo a solicitar que se sorteen los siguientes peritos: perito mecánico, perito calígrafo, perito médico, perito traumatólogo, etc. Y a continuación detallo los puntos de pericia. ¿Para qué lo quiero a este médico? No solo ofrezco, no solo acompaño el pedido para que se sortee un médico, un perito, sino que conjuntamente con ese pedido acompaño los puntos de pericia, tema que se ve en detalle en la bolilla prueba. Simplemente estamos recordando y unificando todo nuestro conocimiento. Ofrezco mandamiento de constatación. Solicito que se liberen oficios. Es decir, en el sumario y sumarísimo no solo acompaño la prueba documental, sino que ofrezco la totalidad de los medios de prueba que yo intente valerme. No tienen por qué ser los 5, pero si fueren, serán los 5. Ofrezco.
En el ordinario, volviendo para atrás, únicamente acompaño la prueba documental y no digo nada de los otros medios de prueba. Entonces, abierto el proceso a prueba, en un proceso ordinario, se abre a prueba por el plazo de hasta 40 días. Cuando vemos los distintos plazos, este es un ejemplo de plazo judicial. Por ejemplo, el traslado de la demanda en un proceso ordinario es por 15 días. Es un plazo legal, porque lo dice la ley. Ahora, cuando acá la ley le dice hasta 40 días, el juez puede decir 37. Por eso este tipo de plazos, dentro de la clasificación de los plazos, lo llamamos plazo judicial. Los usos y costumbres hacen que siempre sea por hasta 40 días. En los primeros 10 de los 40, las partes ofrecen los restantes medios de prueba. Escrito con el cual se forman expedientillos que van apiolados al expediente principal y que se llaman cuadernos de prueba. Cuaderno de prueba actora o cuaderno de prueba demandada. Depende de la parte que lo ofrece, el nombre del cuaderno será de quien lo ha ofrecido. Y en este ofrecimiento que se realiza, vuelvo a reiterar, en los primeros 10 de los hasta 40 que se abrió el proceso ordinario a prueba, ofrezco la prueba testimonial, que sabemos que en un ordinario es hasta 12 testigos. Ofrezco la prueba de peritos. Ofrezco la prueba de oficios. Ofrezco la constatación judicial. Ofrezco la absolución de posiciones. ¿Y por qué me detengo tanto en esto? Porque fácil puede ser una pregunta de examen para que me diga el alumno qué es el cuaderno de prueba, en qué tipo de procesos existe, cuándo se ofrece y qué contiene. Entonces ustedes tendrán que decir todo lo que estamos viendo, más lo que dice el código en este aspecto. Como en los procesos sumarios y sumarísimos, con el acompañamiento de la prueba documental, también se ofrecen los restantes medios de prueba, fácil resulta concluir que en los procesos sumarios y sumarísimos no hay cuadernos de prueba. ¿Se entiende? Vamos. Por supuesto que gustoso, el que tenga dudas, me dice y lo reiteramos. Profe. Antonella. Sí, le hago una pregunta. En el caso del proceso ordinario, donde tenemos estos cuadernos de prueba, ¿nada más contienen lo que son los ofrecimientos o la producción también se va agregando a estos cuadernos? Bien, Anto. No solo se ofrece, estábamos ahí, sino que también todo se produce en los cuadernos de prueba. Circunstancias que en el sumario y sumarísimo no es así, porque en el sumario y en el sumarísimo no hay cuaderno de prueba. Todo se ofrece con la demanda y con la contestación y todo se rinde o se cumple dentro del expediente principal.
¿Queda mejor así, Anto? Sí, profe, gracias. Vale. ¿Estamos? Entonces, de paso estamos comparando ordinario, sumario y sumarísimo. Sigamos. El ordinario, al vencimiento del término probatorio, recordemos, el ordinario es el único que tiene expedientillos separados al principal. Es el único que tiene cuadernos de prueba. Al vencimiento del término probatorio, los expedientillos por resolución judicial, los cuadernos de prueba, se apiolan, se glosan, se unen al expediente principal. Y a partir de ahí, previa certificación del actuario, del cumplimiento del término probatorio y del resultado de las pruebas ofrecidas y rendidas, ahora lo digo con palabras más sencillas, las partes tienen el derecho para alegar. Vuelvo con palabras más sencillas. Tenemos claro que en el ordinario hay cuadernos de prueba, donde, conforme lo dijo muy bien Antonella, no solo se ofrece, sino se producen las medidas probatorias. A ver, ¿qué significa? Que cuando yo ofrecí la declaración de Carlitos, el día y hora correspondiente, Carlitos va a ir a tribunales, va a declarar, y esa declaración va a estar en el cuaderno del que ofreció la prueba. El perito tal, el dictamen pericial va a estar en el cuaderno del que ofreció la prueba. Los oficios van a estar en el cuaderno del que solicitó esos oficios. Al final del periodo probatorio, todos ese expedientillo, todos esos cuadernos se glosan, se cosen al principal. Bien. Ahí va a haber una certificación del actuario, que es el secretario, quien procede a certificar dos cosas fundamentales. Primero, que se encuentra vencido el periodo probatorio. Entre paréntesis, si bien la norma establece 40 días, la realidad es que a veces son varios años. Varios. Entonces, lo primero que hace el secretario en esta certificación, acredita el vencimiento del periodo probatorio. Y segundo, hace un análisis sinóptico, breve, de cuál ha sido la prueba ofrecida por cada parte y cuál es su resultado. Entonces, ¿qué significa esto? El actuario, que es el secretario, dirá: cuaderno de prueba actora, ofrecido, testigos. Carlito, ofrecido a Fojas 48. Brindó testimonial a Fojas 65. Testigo Antonella, ofrecido a Fojas 27, desistida. Porque no fue Antonella, y ni el abogado se calentó para que vaya. Perito, ofrecido a Fojas 157, se rindió la pericia a Fojas 423. Perito tal, desistido. Oficio, ofrecido a Fojas tal, declarado negligente a Fojas tal. Lo que estoy tratando de hacerles ver, qué es lo que va a decir la certificación que va a hacer el actuario.
a la finalización del periodo probatorio en un proceso ordinario sobre el vencimiento del término de prueba y la prueba producida y su resultado. ¿Está? No va a describir la prueba, no va a señalar la contundencia o la falacia de esta o la mentira. No, no, no. Simplemente en esta certificación que hace el actuario va a indicar cuál es la prueba ofrecida, por quién y si se cumplió, se rindió o se desistió o fue declarada negligente. ¿Estamos? Ahora bien, efectuada esta certificación del resultado y vencimiento de la prueba, en el proceso ordinario, que de él únicamente estamos hablando, las partes cuentan con el derecho de alegar. Sí, un segundito. Perdón, un breve comentario que tuve que hacer. Entonces, certificado el vencimiento y término probatorio, las partes cuentan con el derecho de alegar, presentar alegatos. ¿Qué son los alegatos? Es todo un escrito que presentamos las partes como un derecho, no como una obligación, a los efectos de demostrarle al juez el mérito, la conveniencia, el beneficio de la prueba rendida. Por supuesto que el alegato no es imparcial. El alegato va a decir lo que yo quiero que diga, lo que me favorezca, lo que me conviene, lo que hace a mi derecho. No es una pieza jurídica imparcial. Nadie está diciendo que diga mentiras. Simplemente que va a referir a todo lo que me conviene, a todo lo que me es útil. Es decir, si un testigo declaró en contra mío, y no lo voy a poner en el alegato, que lo haga el juez. Yo defiendo a la parte actora o a la parte demandada. ¿Se entiende lo que es un alegato? Se llama alegato del bien probado. Derecho, no obligación, que tienen las partes en el proceso ordinario únicamente. Al final de la etapa probatoria, Profe. Una vez certificado el vencimiento y resultado, y que tienen las partes un plazo de 12 días, plazo común. En los primeros 6 tiene que retirar el expediente la parte actora y en los segundos 6 la parte demandada. ¿Y por qué digo retirar el expediente? Porque quizá este expediente tiene 8 años, 10 años. Yo ya no me acuerdo lo que pasó, no tengo precisamente qué declaró. Entonces necesito releer todas las fojas. Si no lo retiro en los primeros 6 días, pierdo el derecho de poder retirarlo. El plazo para presentar alegatos es de 12, es un plazo común. Los primeros 6 puede retirar la actora, los segundos 6 retira el expediente la demandada. Y si no lo devuelve dentro de ese plazo, pierde el derecho de alegar. Profe, ¿le hago una pregunta? Sí, no te veo. ¿Quién sos? Antonella, ¿no se ve la cámara? Ah.
¿Ahí me veo? Ahora sí. En el caso de los... Perdón, ya que tengo la desgracia de hablar por este sistema, quiero verles la cara, por lo menos. No, porque me anda medio mal la tablet, por eso a veces se va, viene. Vale. Bueno, le hago la pregunta. Sí, en el caso por favor. tenemos expedientes electrónicos, ¿cómo es el tema de esto del retiro? ¿Se sigue aplicando o no? A ver, ¿Hay que retirarlo? excelente tu acotación. Nuestro código tiene más de 150 años, más allá de las diversas modificaciones que ha sufrido. Evidentemente, esta última etapa que hemos pasado, hemos sufrido todos en la pandemia, aceleró en una forma muy importante la aplicación de los sistemas virtuales y electrónicos. Entonces todavía el código no está ayornado a esta nueva realidad, en principio. Y segundo, todavía existen expedientes donde la virtualidad no ha ingresado. Entonces, si vos me decís que es un expediente absolutamente virtual, es decir, es un expediente que comenzó a partir del año 2020 en determinada materia, todo esto se hace virtualmente. Entonces, no vas a retirar ningún expediente. Sí. Y si es mixto, ahí sí se aplica. Tenés que retirarlo antes de los 6 días. Antes de los 6 días. Perfecto. Y no hay... Profe, ¿le puedo realizar una consulta? Sí, por supuesto. ¿Quién es? Ferrier, acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Ya te veo, ya te veo. Ahí está. Con respecto a los alegatos, ¿se puede usar lo que pone de prueba la otra parte también? Si te sirve. ¿A vos te conviene? Por eso, en el caso de que sirva, ¿sí? Porque a veces uno puede poner la prueba y te termina jugando en contra, por eso, y lo podés aprovechar en esa situación. Por eso el nombre del alegato completo, alegato del bien probado. Entonces vos vas a utilizar o silenciar toda la prueba que hay en el expediente. Toda. Ahora, vos vas a elegir como operadora jurídica, como abogada, qué remarcar y qué no mencionar. ¿Está? Son estrategias. Por supuesto, y acompañando tu pregunta, si la declaración del testigo ofrecido por la parte contraria, si el oficio, si la pericia me favorece, haré suma o sumo hincapié en señalarla. Véase usted, señoría, que el propio testigo de la demandada reconoce que el demandado circulaba violentamente, que la pericia ofrecida por él, el ingeniero mecánico sostiene que violó la señal lumínica verde, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Buenísimo, bueno, gracias. Vale. El alegato es un derecho, no una obligación. Uno lo hace porque cree que le conviene, porque facilitamos la labor del juez, porque también el juez es una persona que va a tener que ver un expediente de 8, 10, 15 cuerpos, que tramitó durante 8 o 10 años, y con esto queremos evitar que involuntariamente él omita considerar algunas cuestiones que como ser humano le pueden pasar. Entonces, esta es la intención del alegato. ¿Queda claro? Recién después de vencido presentado o vencido el término para presentar alegatos, vence el plazo probatorio y entramos a la tercera etapa, que es la etapa decisoria. Acá recordamos el 163 como norma fundamental y los requisitos de la sentencia definitiva. Entonces, más o menos tenemos con esto el panorama
panorama que hay que ayudar, hay que completar con alguna lectura de alguna bibliografía, con el código. No se olviden de eso. La tercera etapa, que es la decisoria, es donde el juez va a valorar. Nunca antes el juez valoró la prueba, porque si la valoró antes, prejuzgó. El juez va a valorar. Sabemos que hay distintos sistemas de valoración y que el nuestro, el que mayoritariamente adopta nuestro código, es la sana crítica. ¿Cuándo? Al momento de dictar sentencia. No es que cuando declaró el testigo, el juez dice, no, la verdad que este es un testigo trucho. No. El juez únicamente valora al momento de dictar sentencia. Y como ya estamos viendo en las plenarias, una vez dictada la sentencia, tenemos varios medios impugnativos para que esa resolución judicial, al igual que otras que va dictando a lo largo del proceso, para el caso de que nos cause agravio, para el caso de que no estemos de acuerdo, para el caso de que haya una valoración errónea por parte del órgano jurisdiccional de primera instancia, pueda ser revisada, controlada, revocada, anulada, mejorada por un órgano superior y distintos, ya sabemos que tenemos el recurso de apelación. Profe, ¿Estamos? Sí. Disculpe que lo interrumpa. ¿Le puedo hacer una consulta antes de que avance con esta parte? Sí. En el caso de la etapa decisoria, acá en el código habla de llamamiento de autos. ¿Qué implica un llamamiento de autos como resolución judicial del juez? ¿Qué contenido tiene o qué significa un llamamiento de autos? No sé si me explico. Vale, gracias, porque lo omití. Vencido el plazo probatorio, sabemos que en un ordinario es luego del derecho de alegar, y sabemos que tanto en los sumarios como sumarísimos no hay cuadernos de prueba, que el plazo de prueba es distinto, no hay derecho para alegar en el sumario y sumarísimo, y que vencido el plazo probatorio se pasa a la tercera etapa. ¿Cómo se pasa a la tercera etapa? Es la pregunta que vos me hacés, Antonella, muy bien efectuada. Es una resolución judicial que en concreto, en síntesis, indica llamamiento de autos para sentencia. Esto da el comienzo a la tercera etapa del proceso. El llamamiento judicial es la resolución judicial que marca el comienzo de la etapa decisoria y donde ya las partes no pueden hacer ninguna alegación de ningún tipo porque el expediente entra a la consideración del órgano jurisdiccional para el dictado de la sentencia. Entonces, ¿qué es el llamamiento de autos para sentencia? La resolución judicial que marca el comienzo de la tercera etapa decisoria y donde ya no puede haber peticiones de las partes. Esto estamos hablando como regla general, porque ustedes supónganse que estando el llamamiento de autos para sentencia, las partes convienen terminar el proceso por algún medio anormal y el juez lo va a tener presente y no va a dictar sentencia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Es decir, que si bien el llamamiento de autos para sentencia marca el comienzo de la etapa decisoria y en la cual no hay petición de las partes que pueda modificarlo, estas peticiones cuando son de forma, cuando es un medio anormal de terminar el proceso, si el órgano jurisdiccional lo va a atender, va a retirar el expediente de esta etapa decisoria y de acuerdo al medio normal, y si cumple los requisitos que establecen las normas, lo va a aprobar dejándose sin efecto el llamamiento de autos para sentencia. ¿Está así, Anto? Sí, profe, perfecto. A ver, ahora brevemente, entonces, para marcarles algunas de las grandes diferencias, yo generalmente para esto les pido que ustedes se hagan cuadros mnemotécnicos, que se ayuden a estudiar, donde pongan las diferencias entre el ordinario, sumario y sumarísimo. Partimos de la entrada, de la demanda. No es lo mismo hacer una demanda ordinaria que confeccionar una demanda sumaria y sumarísima. La ordinaria solo se ofrece la prueba documental, en las demás demandas tenemos que ofrecer la prueba documental y acompañar todos los medios de prueba. ¿Estamos? Plazo para contestarla. En un ordinario hay 10, en un sumario hay 5, en un sumarísimo, en un ordinario hay 15, en un sumario hay 10, en un sumarísimo 5. La recusación, que en alguna vez vimos, hay procesos que funcionan y procesos que no se puede plantear. Recurro a la memoria de ustedes. En unos hay cuadernos de prueba, en unos se abre hasta 40 días, en otros no hay cuaderno de prueba y el periodo probatorio varía. En unos puedo ofrecer 12 testigos o hasta 12, más los suplentes. En otro puedo ofrecer 3 y en otro puedo, o 5 y 3, para ir en orden decreciente. En unos hay alegatos, cuadernos de prueba, en otros no hay alegatos, no hay cuadernos de prueba. En uno la sentencia tiene que dictarse dentro de un plazo, en otros tiene que dictarse dentro de otro plazo. Está como algunas diferencias, más la que ustedes en el estudio pormenorizado vayan viendo. De ahí que siempre resulta fácil hacerse un cuadrito. Entonces, en esta comparación, ustedes con un simple golpe de vista van a ver las diferencias. Y si la pregunta fuere para que me diga el alumno 5 grandes diferencias entre ordinario y sumario, uno rápidamente, si tiene memoria visual, y si lo escribió, y si lo vio, tic, 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 y el examen a veces termina en 10 minutos. Es más, cuando el examen dura más de 10, 15 minutos, es que el docente está buscando la forma de cómo no aplazarlos, no de cómo aplazarlos. Porque cuando uno escucha algunas atrocidades, en los primeros 3 minutos ya te aplacé. Cuando uno demora, es porque está buscando la posibilidad que el alumno, si está nervioso, si está confundido, logre esa lucidez que todos sabemos cuando estamos en la silla eléctrica, que es un examen, es difícil. Recuerden que este va a ser oral, presencial y de toda la materia. Más allá que no van a haber preguntas para que me diga el alumno, a ver, concepto de capacidad. No. Pero todo está conectado porque la materia es toda una. Se divide en bolillas al efecto del estudio. ¿Está? ¿Alguna preguntita en los últimos 5 minutos? Porque como les dije,
hoy me tengo que retirar con las disculpas que les pido, porque tengo la otra tarea a las 3. Sí, disculpe, yo tenía una duda. Sí, Facundo. Sí. Con respecto al tema de la diferencia en el proceso sumario y sumarísimo, una vez que se termina lo que vendría a ser la etapa probatoria, en el proceso sumario y sumarísimo, ¿hay certificado de vencimiento de término probatorio o directamente se pasa a autos para sentencia? No, hay certificado. El certificado existe en todos los procesos. Lo hace el actuario y con el mismo sentido. A ver, es como una ayuda a memoria que le damos al juez y a las partes. El certificado marca el vencimiento y marca qué prueba ofreció una u otra y si se cumplió o no cumplió. De manera que cuando vos la tengas que buscar, rápidamente te vas a Foja 458 y lees la declaración de Carlitos. Ese es el sentido del certificado. Entonces, está en todos los procesos de conocimiento. Gracias por tu pregunta, Facu. Gracias. Profe, Dime. ¿te puedo hacer una pregunta que no tiene que ver con este tema? Sí. En el caso de la sentencia definitiva, dice que se notifica de oficio por parte del juez. Cuando hablamos de una sentencia que se notifica por cédula, si la parte que tiene interés en notificar a la otra por medio de una cédula, que en ese caso es el medio por el cual se tiene que hacer, y no lo hace, ¿cuál es la consecuencia en ese caso? ¿El juez intima? ¿Cómo sería? A ver, Antó, al decir de oficio, está diciendo que el juez, sin petición de parte, lo tiene que hacer. Eso significa de oficio. Cuando no dice de oficio, es a petición de parte. Entonces, de oficio significa que el juez, una vez que dicte la resolución, tiene que confeccionar la cédula respectiva, la tiene que librar a la oficina de notificaciones y esta la tendría que notificar. La cédula y de acá, la confección. La cédula de la confección. Se te corta, Anto. ¿Se me corta? Sí. Si la cédula la confecciona el juez. Vale. A ver, hablemos de 2 periodos, quizá para actualizar la respuesta. Hasta hace 2 o 3 años, la debía confeccionar el juzgado. Cuando decimos juez, decimos el juzgado. Pero la realidad era que con el gran cúmulo de tareas que tiene el juzgador y con el a veces escaso personal, pese a esa obligación legal, éramos las partes las que a los efectos de aligerar los tiempos, de ayudar, de colaborar con el juzgado, la confeccionábamos, la llevábamos en papel, la dejábamos, el juzgado la controlaba y la enviaba para su notificación. Entonces, eso era el procedimiento que hasta 2 o 3 años de atrás, donde si bien la obligación es del juez, del juzgado, las partes contribuíamos y también lo hacíamos no solo por buenos, porque queríamos rápidamente notificar a la otra. Sentencia cuando nos convenía, no era la misma conducta cuando no nos convenía. Pero respondiendo a tu pregunta, la obligación es del juzgador, las partes colaborábamos. Pero como bien señalábamos hace un rato, en estos 2 últimos años, el cambio tecnológico hace que tribunales se haya adecuado, quizá no el 100%, pero hemos logrado muchísimo, se haya adecuado a que inmediatamente dictada la sentencia, con solo una tecla ya se confeccionó la cédula y ya se mandó al domicilio electrónico. Entonces estaría solucionado. Simplemente sobre este punto, y al solo efecto de permitirme un recuerdo, cuando yo me recibí de abogado,
ninguno de ustedes había nacido, ni el más viejo había nacido. Yo me recibí de abogado en el año 75. No hagan la cuenta porque los borro del mail, ¿eh? En el 75, para darte una idea, no había celular. La máquina que teníamos era de la tiki, 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 con un dedito. Y, por ejemplo, para notificarme de las resoluciones que había un solo juzgado federal en azul, me tenía que tomar el micro a las 5 de la mañana, tenía que llegar a Tandil o Azul, donde estaban los juzgados federales, ver, copiar a mano, volver a Mar del Plata, hacer la cédula y volver a Tandil y dejar la cédula. Mirá el trabajo en esta vida, cómo ha cambiado todo. Afortunadamente, eso es solo un recuerdo para ustedes y para mí una etapa ya cumplida. ¿Alguna otra? Profe, Bueno, sí. entonces cuando estamos hablando de resoluciones que no se especifica que tienen que ser notificadas de oficio, ¿la parte tiene que pedirle al juez? Normalmente la parte directamente deja la cédula. Dejas la cédula y el juzgado la diligencia. Pero te vuelvo a reiterar, Anto, en este aspecto. Con la tecnología que tenemos ahora, el 100% de las resoluciones, máxime si fuera una sentencia, al otro día salen del juzgado. Porque acordate que todos los abogados constituimos domicilio electrónico a partir de ahora, a partir de estos últimos 2 años. Entonces, todo se te notifica al domicilio electrónico mediante cédula electrónica que el sistema automáticamente lo hace con solo aplicar una tecla. ¿Está? Sí, profe, gracias. A vos. Bueno, ya despidiéndome, 2 cositas nada más. La primera, gracias por su atención. Igual nos vamos a ver la otra semana con algún otro temita que tengo que dar. Lo segundo, si bien no tengo la cantidad de alumnos de esta comisión, veo que únicamente hay significa que están 22, 20, 22, y que solamente con cámara encendida y participando hay muy pocos. Al igual que en la plenaria de ayer, si alguno me escuchó, me preocupa porque aquel alumno que no tuvo la oportunidad de escuchar al docente se pierde una parte jugosa de la materia. Y a veces lo querés compensar con mucho estudio, a veces muy pocas, ¿no? Pero a veces no alcanza, porque a la lectura del libro siempre la opinión, comentario, charla con el docente, acá dimos una prueba de ello, que hubo durante el transcurso de la charla 8 o 10 preguntas, que entiendo que ayudan a mejorarlos. Entonces mi consejo es traten de no perder las clases, porque normalmente después el índice desaprobado tiene mucho que ver con aquel que siguió las clases o aquel que no siguió las clases. Simplemente como un consejito y les deseo buen fin de semana para todos. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos, profe. Hasta luego. Ahora sí.